Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de algo que nosotros llamamos homeomorfismos. Eh, Esto pues vamos a continuar con la parte de lo que son espacios topológicos, entonces vamos a definir lo que es ese concepto. Si yo tengo dos espacios, sean X con su respectiva topología T sub de X, Y con su respectiva topología T sub Y, pues espacios topológicos. Y vamos a darnos una aplicación o función, ¿no? F que va de X a Y. Decimos, ¿no? Decimos que F es un homeomorfismo entre X e Y si dos puntos, bueno, primero F es biyección. Eso sería la primera cosa. F es una función biyectiva. Y lo segundo, pues, tanto F como F inversa son funciones continuas. Entonces, para que nosotros tengamos homeomorfismo, ¿verdad? Deberíamos de tener que tanto F como F inversa, pues son funciones continuas. F tiene que ser, obviamente, una función biyectiva, que acuérdense que esto es que sea 1 a 1 y sobreyectiva, ¿no? Y entonces esta sería para nosotros, pues, la definición de lo que es un homeomorfismo. Podemos poner ejemplos, digamos, por ejemplo, el más fácil, digamos. Usualmente como estamos acostumbrados a verlo en los reales, puedo tomar a X y a Y como el conjunto de números reales y tomar acá a T sub de X como y a T sub Y igual y aquí esta es igual a la T usual, ¿no? Y entonces puedo definirme, por ejemplo, la función que va de X a Y, de X a Y, tal que a cada X de acá yo le voy a asignar, qué sé yo, lo que nosotros llamamos 5X más 2, ¿no? Entonces, obviamente, lo que estoy diciendo en realidad es que f de x es 5x más 2. Y como ustedes sabrán, pues es fácil ver que una línea, ¿no? Una función lineal, pues es biyectiva, ¿no? Y además, pues es continua, ¿no? Es obvio, vamos a poner acá, es obvio que f es biyectiva y tanto f como f inversa es, son continuas, ¿no? Son continuas. Y esa sería la manera en que nosotros tenemos lo que es un homeomorfismo, ¿no? Podríamos definir, digamos, distintos homeomorfismos. Un segundo ejemplo sería este. Ejemplo 2. Podríamos definir así. Sea X, por ejemplo, el intervalo que va de -1 a 1. Y podría ser los reales, ¿no? Podríamos decir que la T sub de X es la heredada por, ¿sí? Topología heredada de la T usual, por ejemplo, y la T sub Y, bueno, que sea pues la T usual, ¿no?
Entonces voy a definir una función, por ejemplo esta, sea f, que va de x a y en este caso, tal que, bueno, podemos ponerlo así, tal que f de x en realidad pues se ve como x entre 1 menos x cuadrado. Y entonces la pregunta sería, ¿esto es f un homeomorfismo entre los espacios, ¿no? Entre x y y? Esta podría ser pues la pregunta. Entonces la respuesta pues sería que sí lo es, aunque pues hay que, digamos, probarlo, ¿no? Hay que probar que en realidad pues sí se cumple eso, ¿no? Si ustedes se fijan, pues una manera de hacerlo vendría a ser lo siguiente, prueba. Lo primero es ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando acá, digamos, con esta función? ¿Cómo se comporta esta función? Y bueno, algo interesante es hacer su gráfica, ¿no? Su gráfica. Podemos hacer su gráfica acá. Y marcar acá, pues, estas como asíntotas. Uno puede comprobar que estas son asíntotas, ¿no? Acá está -1. Acá está 1. Y bueno, se puede comprobar que la gráfica de esta función viene algo así, ¿no? Es decir, es una función, se puede comprobar que la gráfica de esta función viene algo así, ¿no? Acá y toca acá. Entonces, esta es la manera en que nosotros vemos esta función y obviamente esta función de -1 a 1, pues se puede ver que pues todo f de -1, 1, pues es los reales. Y bueno, al ser estrictamente creciente, pues la función es inyectiva, ¿no? De hecho, si usted saca la derivada, una manera de hacer esto es sacando la derivada de esta función, que sería, a ver, 1 menos x cuadrado, a ver, voy a sacarla menos, esto sería menos 2x más 2x al cuadrado entre 1 menos x cuadrado, esto al cuadrado, y esto simplemente vendría a ser 1 más x cuadrado entre 1 menos x al cuadrado, que esto pues siempre es mayor que 0 para todo x, pues por lo menos en el intervalo de -1 a 1, ¿no? Entonces esa función pues se ve así, ¿no? Obviamente es una función continua, ¿no? Y si usted se fija, si yo agarro un intervalo abierto acá, al poner la imagen acá, ¿no? Como está abierto, esto viene a proyectarse acá también abierto. Entonces no hay ningún problema. Y lo mismo acá, si yo agarro un abierto de acá, pues su inversa también me va a mandar a abierto, porque acuérdense que sea continua es que, digamos, tanto la inversa como la función mandan abiertos en abiertos, ¿no? Entonces es bien importante esa parte. Con esto dije que era 1 a 1, ¿no? Y con esto pues digo que es sobreyectiva. Entonces en realidad es un homeomorfismo, se pueden hacer los detalles, ustedes lo pueden comprobar. Ahora, ¿por qué nos interesan los homeomorfismos a nosotros? Bueno, los homeomorfismos nos interesan porque nos ayudan a preservar propiedades. Por ejemplo, fíjense bien este ejercicio. Se podría decir lo siguiente. Si yo tengo dos espacios topológicos, así, espacios topológicos, y me doy a F homeomorfismo, ¿no? F de X a Y, un homeomorfismo. Probar entonces, probar que si X
es un espacio de Hausdorff. Entonces, Y también. Lo que estoy diciendo de alguna forma acá es que cuando yo tengo homeomorfismos entre estos dos espacios, hay ciertas propiedades que se preservan, digamos. En este caso estoy diciendo X es T2 o de Hausdorff, por tanto, Y también tiene que ser T2 o de Hausdorff. Más adelante vamos a ver más propiedades topológicas que mediante homeomorfismos se van a preservar. Y fíjense bien cómo sería la prueba de esto. Bueno, hay que recordar prueba. Me voy a dar dos elementos en el espacio Y que sean diferentes, ¿no? Entonces voy a decir así, sean, qué sé yo, D y E, ¿no? Elementos de Y, tal que en este caso D es distinto de E. ¿Qué es lo que tendría que probar? Bueno, por demostrar, ¿no? Por demostrar que existen dos abiertos, un G sub D, un G sub D, en la topología de lleno, tal que, pues, D pertenece a G sub D, E pertenece a G sub D, y estos dos, pues, son disjuntos, ¿no? Es decir, esto es vacío. Más o menos eso es lo que hay que probar. Y entonces, fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Partimos de acá, ¿no? Como D y E pertenecen a y F de X a Y es, en este caso, como es un homeomorfismo, es también una biyección. Entonces, ya sabemos, entonces existen únicos, esto es bien interesante, A y B que pertenecen a X, con obviamente A distinto de B, tal que, bueno, F de A, digamos que es, en este caso D, y F de B, digamos que es E, ¿no? Esto es lo que tendríamos. Bueno, por un lado, ¿no? Ahora, por otro lado, como X es un espacio de Hausdorff, como X es Hausdorff, entonces existen aquí, ¿no? Un U sub A, digamos, y un U sub B, elementos de la topología, ¿no? Tal que obviamente A pertenece a U sub A, B pertenece a U sub B, y obviamente la intersección U sub A con U sub B, pues este es vacía, ¿no? Entonces, como este es un homeomorfismo, note que F inversa es continua, ¿no? ¿Qué significa que F inversa sea continua? Ah, ok, que los abiertos que tomo acá mediante imagen inversa, que sería mediante F ahora, van a ser abiertos. Como F es continua, entonces, fíjense bien, yo puedo definir a G sub D como la imagen de U sub A, y esto pues va a pertenecer a T sub Y, ¿no? Y de la misma razón puedo definir G sub D como la imagen de este U sub B. Y obviamente pues esto va a pertenecer a la T sub Y. Es claro que D pertenece aquí porque lo está A, ¿no? Si A está en esto, pues obviamente aquí pertenece D. Y lo mismo es claro que E pertenece acá, ¿no? Entonces eso digamos que nosotros solo lo decimos, ¿no?
Lo que hay que ver es que en realidad estos dos son disjuntos. Y la verdad es que sí. Luego, si usted se fija, al tener G sub t intersectado con G sub d, esto sería F de U sub A intersectado con F de U sub B. Entonces esto va a ser igual a F de U sub A intersectado con U sub B. Esto es porque la función F ya es una biyección, ¿no? Al ser una biyección es inyectiva y la inyectividad es la que me permite tener esta igualdad, ¿no? Si no fuese inyectiva no tendría esta igualdad, pero como lo es, entonces tengo esta igualdad. Y esto pues ya sabemos que es F del vacío y al ser otra vez una biyección, pues esto viene a dar al vacío, ¿no? Y entonces esto sería la prueba de que si yo tengo un espacio que es de Hawthorne, entonces digamos que su espacio imagen, que en este caso por ser biyección es este, ¿no? Este sería la imagen de X, también es de Hausdorff, ¿no? Y entonces esa sería la prueba que nosotros tenemos, ¿no? Miren qué interesante entonces que mediante homeomorfismos puedo, digamos, preservar la propiedad de Hausdorff. Existen otro tipo de funciones, no necesariamente tiene que ser una biyección, ¿no? Por ejemplo, o un homeomorfismo, por ejemplo. Yo podría tener, qué sé yo, esta función, f de x igual a 1 menos x cuadrado, y decir que pues esta función va de los reales a los reales, obviamente, ¿no? Acá lo que está pasando es que f de los reales, que es la imagen de los reales, pues está contenida estrictamente en los reales, donde estos reales los estoy viendo como lleno. Como estoy poniendo reales y reales, voy a asumir acá la topología usual y fíjense que esta pues no es un homeomorfismo. No es un homeomorfismo. Y bueno, no es, digamos, biyección, entonces no puedo yo calcular su inversa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa ya no sería. Ahora, podemos definir, sí podemos definir lo siguiente, si yo tengo espacios topológicos. Vamos a hablar de algo que se llama función abierta. En este caso vamos a decir, si yo estoy en espacios topológicos, otra vez, así. Espacios topológicos y me doy una función. Una función. Decimos que f es una función abierta. Si, digamos, manda abiertos en abiertos, ¿no? O si f de u pertenece a la T sub y para u que pertenece a la T sub x, ¿no? Entonces, esta sería la manera en que nosotros hablamos de función abierta. Un ejemplo de esto, qué sé yo, en las topologías usuales, ¿no? Yo puedo definir f de r en r, tal que en este caso, pongamos que f de x es, qué sé yo, e a la x, por ejemplo. Esta sería una función que es abierta. Si usted se fija, pues, si yo agarro la imagen de un intervalo a, b mediante f, esto es igual a e a la a, e a la b. Y bueno, ya sabemos que e a la a es menor que e a la b si a es menor que b, ¿no? Y esto pues obviamente pertenece a la T usual. Entonces nosotros de hecho podríamos hacer como la gráfica, ¿no? De este tipo de funciones. Fíjense bien.
como es la exponencial, ¿no? Ya sabemos nosotros que la exponencial pues viene así, ¿no? Viene algo así en este sentido. Entonces yo podría tomar, qué sé yo, un intervalo abierto, lo voy a poner así, y mediante imagen, obviamente porque esta es creciente, si esta es la proyección de esto que me queda acá, ¿no? Entonces, en realidad sí me manda, digamos, abiertos a abiertos, ¿no? Es decir, para cada abierto del dominio, esto f de u es abierto. Ahora, no es un homeomorfismo. ¿Por qué no es un homeomorfismo? A pesar de que la función es inyectiva, lo voy a decir, ¿sí? No es un homio. Pues no es sobreyectiva, ¿no? No es sobreyectiva. Es decir, para y igual a, pongamos un punto acá, ¿no? Menos 1. Para y igual a menos 1. No existe x que pertenece a los reales tal que, pues obviamente, e a la x valga menos 1, ¿no? Es decir, no existe esa preimagen tal que al evaluarla en la función que sea la x, obviamente me dé negativo 1. La exponencial, de hecho, siempre es mayor que 0, ¿no? Acá podemos poner que es mayor que 0 para todo x en los reales. Entonces, desde ahí ya deja de ser homeomorfismo porque no cumple la sobreactividad, a pesar de que es una inyección, ¿no? Y bueno, tenemos el mismo concepto para función cerrada, ¿no? Similarmente, poner aquí similar. Se dice que f es cerrada si en este caso f de c pertenece al conjunto de cerrados de y para c que pertenece al conjunto de cerrados de x, ¿no? Entonces, solo lo pongo así similarmente, ¿verdad? Y de hecho, alguien podría preguntarse si es cerrada, ¿no? Podrían preguntarse si esto es cerrado. Y bueno, la respuesta creo que es evidente. Ahí se las dejo para que ustedes pues se lo contesten. Existen funciones obviamente que no son ni abiertas ni cerradas y de hecho pues este es un ejemplo. Yo puedo tomar, por ejemplo, en los reales, ¿no? Yo puedo tomar el intervalo, qué sé yo, f de menos 1 a 1. Si ustedes miran un poco la gráfica de esta función, para que miren qué es lo que va a dar, para no ponerlo de golpe. Esta función es 1 menos x cuadrado. Ya sabemos que la gráfica viene así, ¿no? Acá está el vértice en 1 y va hacia abajo. ¿Sí? Va hacia abajo, así. Esta función obviamente sus intersectos son en menos 1 y 1. Y yo lo que estoy viendo, digamos, es a qué se transforma este intervalo, ¿no? El intervalo de menos 1 a 1. Y obviamente, pues aquí se ve. Este intervalo en realidad se transforma, en este caso, en 0 abierto, 1 cerrado, ¿no? Porque de hecho en 0 vale ese 1 de acá. Y entonces este no pertenece a la T usual. Entonces, esta es una función que no es abierta, ¿sí? La pregunta será, ¿es cerrada? ¿No? Entonces, acá puedo decir f no es abierta, pero sí es cerrada, ¿no? Pero sí es cerrada. Y bueno, eso es bien interesante, ¿verdad? Para que nosotros al momento de trabajar con homeomorfismos tengamos en cuenta que tanto f como f inversa de alguna manera pues son funciones que son continuas y que son abiertas, ¿no? En este caso, ambas, ambas son abiertas y entonces es bien importante esa parte. Bueno, espero que les haya gustado este video. Creo que aquí me voy a quedar. Saludos y que estén bien, ¿no?